1 minuto y iniciamos proceso. Vamos haciendo la introducción a esta pequeña charla que nos va a dar nuestro voluntario Adrián Alonso Bravo. El ecólogo pertenece a la Junta de Melgar y quiso compartir su experiencia, su conocimiento con nosotros para el tema de los primeros auxilios en emergencia. Entonces, en orden de días, pues iniciamos. Edir, haga su presentación más puntual y muchas gracias a todos los que están participando. Mi mayor, muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad que me permite para compartir este espacio. Gracias a todas las personas que están interesadas en poderme escuchar. Y bueno, me presento. Mi nombre es Edel Bravo, líder voluntario activo de la Junta de Brasil Melgar Tolima. En el momento soy psicólogo y especialista en el campo de la psicología clínica. Hoy les vengo a hablar sobre 2 vertientes que se conectan de la siguiente forma. Una que es la parte de primeros auxilios psicológicos, obviamente, y el aspecto de la importancia de algunas circunstancias en las cuales nosotros debemos tener presente que nos puede llegar a afectar, porque generalmente nosotros muchas veces también, aparte de ser socorristas, pues primero, antes que eso, somos seres humanos, vamos a estar afectados también o cargados, y de hecho todo el tiempo estamos cargados a medida que vamos teniendo una o muchas intervenciones, horas y desgaste tanto físico como mental constantemente, ¿vale? En ese sentido, pues entonces vamos a iniciar hablando sobre unos pequeños parámetros iniciales muy puntuales. Son 45 minutos que se van a dividir en 2 sesiones en las cuales vamos a tener presente los PAP, unas circunstancias especiales o cuestiones psicosomáticas o aspectos que tanto el cuerpo, la mente y el aspecto emocional pueden llegarse a ver afectados. ¿Por qué es importante tener conocimiento en esto? Es indispensable conocer que a pesar de que nosotros somos partícipes de todos los parámetros o todos los procesos de intervención, también somos seres humanos que podemos llegar a tener repercutiendo en todos los parámetros emocionales, psicológicos y cognitivos, y de esa forma debemos tratar de entender o entendernos a nosotros mismos con la finalidad o los parámetros de poder tener estrategias de autocuidado. Es de ahí que por eso hablábamos de las circunstancias o el título como tal de la charla o la capacitación de hoy. ¿Qué es una crisis? Vamos a empezar por ahí. Muchas veces nosotros empezamos a entender que muchas de las cosas que estamos manejando no son para nada normales, pero es que dentro de lo que no es normal, en su momento debe aceptarse bajo normalidad. Con esto yo sé que suena muy confuso, pero quiero tratarme de dar a entender en que muchas de las cosas que vamos a empezar a sentir, supongamos que el nevado hace erupción, tenemos que empezar a ejecutar todos los procesos interventivos, muchas de esas circunstancias van a generar muchos parámetros que nosotros vamos a tener que afrontar, pero que en su momento son válidos como algo normal. Ya vamos a ver y vamos a entender un poco más esto, porque resulta que es normal que, por ejemplo, usted no tenga ningún problema estomacal o a nivel médico, pero tenga diarrea después de un subidón de adrenalina. Es normal que usted esté llorando de repente y usted no entiende por qué está llorando. Es normal que usted en esos momentos quede en estados de shock en el cual usted nunca se comporta de esa manera, pero su cuerpo en ese momento, por ver algo impactante, reacciona así. Entonces hay cuestiones que parecen anormales, pero en su momento deben ser aceptadas normales. O de lo contrario, pues entonces todo mundo estaría en un proceso patológico. Sin embargo, hay unas circunstancias que no deben durar en el tiempo. Todas las cosas tienen como imaginémonos una campanita de Gauss, como es una campana, y tienen una curva y una montaña, una cima muy alta en todos sus 3 aspectos o sus factores: emocional, comportamental, cognitivo y conductual, ¿sí? Y eso se va regulando o va bajando. Algunas personas se quedan arriba mucho tiempo y se demoran en bajar. Otras personas normalmente bajan muy rápido, vuelven y suben y vuelven y bajan muy rápido. Cada ser humano, cada sujeto es único a pesar de que tenga la misma circunstancia por la cual se generó el fenómeno. Todos estamos convocados por las circunstancias del volcán, pero a todos les va a dar una circunstancia diferente a nivel interna, ¿sí? A esto es lo que denominamos crisis, y entonces es un evento y estado temporal de trastornos en el cual los mecanismos habituales de afrontamiento se van a ver activados en todo su proceso, ¿sí?
Es de ahí la importancia de que nosotros empezamos a aprender nosotros mismos, a conocernos antes de ir a atender una emergencia de alta magnitud. ¿Por qué? Si nosotros nos vamos a la mansalva, a tener la convicción, a tener el valor, el arrojo, la decisión de querer trabajar, ayudar, que pues es nuestra formación por la cual hacemos todo este proceso de convicción y corazón, vamos a tener un problema porque no vamos a tener herramientas tampoco para nosotros seguir siendo resilientes, tener la fuerza para continuar y para poder aceptar el proceso y seguir ayudando, ¿vale? En ese orden de ideas, vamos a entender algunos pequeños parámetros que parecen muy simples a la final de la diapositiva y así vamos a comprender la importancia de por qué saber más allá de primeros auxilios es importante. Primero, antes de prestar primeros auxilios, las circunstancias de autocuidado, ¿sí? Durante la emergencia, post-emergencia y antes de la emergencia. Acuérdense que pues las emergencias tienen unas 3 fases y esas 3 fases debemos siempre estar preparados o tener los actos correspondientes o ejecutivos. En ese orden vamos a seguir a entender qué son entonces los PAP. Los primeros auxilios psicológicos traduce la sigla PAP, ¿sí? Son primera atención a los afectados por acontecimientos críticos, sean por factores antrópicos, ambientales o de vulnerabilización de la propia humanidad, es decir, atentados terroristas, multitud de masas y quedaron lesionados, en fin, ¿vale? Realizando por cualquier persona cercana a la situación. Ojo que aquí tenemos y incurrimos en un gran problema. Sí, es válido que cualquiera de primeros auxilios psicológicos, así como cualquiera que esté entrenado y esté capacitado y tenga las habilidades, haga lo mismo en la intervención médica. Pero dentro de los primeros auxilios psicológicos debemos tener presente que no todos tenemos las mismas capacidades de resiliencia, de aceptación, de compromiso, de fortaleza mental para sentir el desbordamiento de la otra persona, continuar con nuestro proceso de vida normal y en ese orden de ideas, pues de alguna u otra forma, pues continuar de manera resiliente con su proceso después de haber atendido, ¿sí? Ahora entonces imaginemos si no tenemos esas habilidades, debemos ser muy honestos con nosotros mismos si somos capaces de poder llevar ese afrontamiento. Si no, no intervenga con los primeros auxilios porque pues lo que podría generar es un daño más a la persona y usted también se va a transferir una carga emocional que no le compete y que va a generar también dificultades, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas se realiza de una manera inmediata, in situ, en lo posible, dentro de la circunstancia del momento y en las primeras horas en lo posible. Entonces, en esa lógica vamos a entender que para lo que estamos siendo convocados, que es una magnitud muy amplia, pues ya hay un despliegue, ya hay un parámetro logístico de múltiples entidades y demás, pues estas personas son las primeras que van a hacer esto. Y nosotros que pues estamos a la vanguardia como en la lista de espera, por decirlo de alguna forma, pues vamos a entrar posterior a las siguientes horas de trabajo, ¿sí? Por ende, estos primeros auxilios son bidireccionales y por eso nosotros no somos ajenos, y lo hablaba en un principio, de que también seamos vulnerables a estas circunstancias, también nos convirtamos en víctimas dentro de nuestra propia salud mental. Por consiguiente, los factores protectivos que ahorita los vamos a nombrar, o estrategias, porque realmente son más estrategias, son importantes, ¿sí? Y sobre todo el aspecto de un parámetro de regulación emocional. Cuando hablamos de PAD, todos entendemos que vamos a brindar el apoyo como tal desde la regulación, todos entendemos que debemos reducir la angustia en lo posible, disminuir el riesgo vital, y el riesgo vital me refiero es a los parámetros de una crisis que pues esta persona pueda escalar a agredir a otra, que esta persona se autolesione, que esta persona intente inclusive atentar contra su propia vida después de ver un aspecto tan trágico, es lo que trata de evitar los primeros auxilios in situ. Por eso no es para cualquiera, sí lo puede hacer cualquiera, pero no es para cualquiera, es para alguien que pueda tener esas cualidades o características y habilidades básicas como es un buen engagement, como es un parámetro de buen rapport, de buena escucha activa, ¿sí? No es solo como, ajá, sí, hola, sí, estoy bien, bueno, ¿y qué necesita? Ok, no, es tener esa conexión o esa empatía o simpatía sin llegar a caer o incurrir en circunstancias de permitirse dejar manipular el control del escenario.
¿sí? Porque a veces puede llegar a suceder eso. Entonces, muchas veces estos PAP los recomiendan que los brinden personas que ya hayan tenido un entrenamiento previo y una formación previa más profunda. ¿Cómo se trabaja esto si nos quisiéramos formar en PAP? A través de juegos de roles y pues también, así como se hacen diferentes y múltiples entrenamientos dentro de la defensa civil colombiana, pues se debe velar por un mismo entrenamiento para eso, ya que lo pueden hacer todos, pero con mucho cuidado, no es tampoco tan fácil. Promover el funcionamiento del adaptativo y las habilidades de afrontamiento. Esto es lo más importante de unos PAP. Resulta que la finalidad de esto, a través de un protocolo que vamos a ver ahorita en las siguientes diapositivas, es importante comprender que nosotros no podemos pretender abarcar y dar respuesta a todas las necesidades in situ durante la emergencia de una persona. Por consiguiente, nos va a ser difícil. Y lo que debemos hacer es direccionar o delegar esos parámetros. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que se escuchen las necesidades, se dé respuesta y demanda a ellas, pero de manera ajustada. Pues obviamente lo primero que vela antes de dar unos primeros auxilios psicológicos a una persona es el bienestar médico. Si no está una estabilización y un bienestar médico y ese parámetro compromete la vida de esa persona, pues eso prima primero antes de que su parámetro emocional se dé. Igualmente, si no hay ninguna situación donde no compromete su área vital desde la parte médica, pero sí está comprometida su parte psicológica, se debe hacer una revaloración, así como también hay triage en la parte médica para mirar el riesgo súbito de la vida de esta persona. También debemos tener presente que existen triajes psicológicos y por eso también dentro de la atención psicológica de emergencias, porque pues esto lleva desde el 2015 a la fecha formándose a través de la formación que puedo tener por medio de la Universidad de Chile, el doctor Carlos Barrales y demás expertos o profesionales que han tenido situaciones de alto impacto como lo fue el terremoto de Chile, creo que fue el del 2010 si no me equivoco, pues han venido los psicólogos a entrar al campo y al terreno del ámbito hospitalario, ya que un psicólogo se quedaba, era posterior a las 72 horas de una emergencia, semanas, meses inclusive, llegaban las personas que fueron víctimas o inclusive los mismos rescatistas cuando ya tienen un malestar que no puede ser confrontado por ellos mismos. Entonces, para evitar todos estos problemas a nivel de salud pública en el ámbito de salud mental, se empezó a inculcar que los psicólogos tengan estas formaciones más allá de primeros auxilios psicológicos. Para nosotros son otros protocolos como el protocolo Acercarse, Cuidarme, por si de pronto dentro de todos los líderes voluntarios también hay otros psicólogos que me estén escuchando, los pueden buscar. En Colombia pues esto no tenía mucho auge en el 2015, pero a la fecha ya ha tenido mucho más proceso de formación, inclusive hay universidades donde se está dando ya este tema como una especialización, una formación como tal, como parámetro, pero no quiere decir que esto no se deba multiplicar. Así como cambian tanto los protocolos de primeros auxilios médicos, lo mismo está pasando con estos procesos de atención psicológica. Ya basta de que los profesionales del área de la salud mental estén en su zona de confort intrahospitalaria o en sus EPS o en sus consultas privadas y debe verse la necesidad de pasarse estos profesionales a trabajar de la mano con el campo prehospitalario. Por eso es importante entender un poco más allá de los PAP, también los cuidados preventivos. Y sobre todo el énfasis de lograr unos PAP o se logran con un buen parámetro, hicimos un buen proceso de atención psicológica, de primeros auxilios psicológicos, es este énfasis que hablamos acá y es el de promover el funcionamiento adaptativo y de las habilidades de afrontamiento. Es lo que más debemos lograr y basándonos en entender las necesidades de esa persona, que muchas veces van a ser necesidades primarias o básicas de reforzadores básicos como tal, sueño, comida, hospedaje, duelo por pérdida de los familiares, ¿sí? Más que todo van a verse siempre demandadas esas necesidades cuando empezamos a intervenir en los PAP a la persona o al grupo de personas que tengamos en su momento, ¿vale? Ahora vamos a pasar acá. Las características de los primeros auxilios psicológicos son las siguientes: adaptados a los diferentes contextos culturales y grupos etarios. No es lo mismo que yo le vaya a dar PAP a una persona que tiene una cultura, por ejemplo, a pesar de que todos somos colombianos del área de la costa, a que yo tenga que dárselo pues a la área del otro extremo que digamos podría ser el sur del país. No es lo mismo. Cada cuestión cultural tiene una forma, concepción, lenguaje, parámetros y demás aspectos por los cuales van a entender las cosas de manera diferente, aunque queramos transmitir lo mismo. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque eso puede jugar un papel muy a favor
o en contra para poder dar una buena atención desde el área psicológica de primeros auxilios psicológicos. Se pueden realizar en hospitales, hogares, escuelas, ambientes laborales, líneas de urgencias, etcétera. Esta situación de intervención no tiene un enfoque dimensional físico donde deba realmente realizarse, sino se realiza en caliente, in situ, dentro de la situación o muchas veces donde se conlleve la necesidad y donde suceda la crisis. Por eso hablábamos a un principio, hicimos la apertura, que decíamos, entendamos primero qué es crisis para entender por qué hacemos esto, ¿sí? Los PAP están dirigidos a todas las edades y todos los procesos etarios, niñas, adolescentes, adultos mayores, afectados por acontecimientos críticos. Cualquier persona puede tener ese derecho de necesidad de ayuda y quien esté en la capacidad, quien tenga este entrenamiento, pues lo puede brindar, ¿vale? Ahora, es importante que ya entendemos las características, pues vayamos a comprender, perdón un segundo, cambio la diapositiva, reglas básicas de los PAP. Hay que tener en cuenta esto para no cometer algunos errores, ¿sí? Porque creemos que PAP es solamente que la persona se me desborde y me hable y me diga todo y pare de contar y ya hice primeros auxilios psicológicos y eso fue. No, no funciona así realmente. Primero, el auxiliador es interesado, preocupado, amable y no emitir juicios de valor, ¿sí? Muchas veces empezamos a hacer el sesgo o el señalamiento. Ah, pero entonces usted, ¿por qué no hizo esto? Ve, pero si ve que yo le dije, es que usted no hace caso, es que lo otro. No, no se debe tener ese tipo de actitudes porque pues va a generar que la persona escale más en su malestar como tal, ¿vale? Reconocer las limitaciones personales. Esto es muy importante. Si yo sé y me conozco a mí mismo que mis limitaciones son que yo no puedo atender niños porque me afectan demasiado, porque, no sé, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Soy padre y pues yo también tengo hijos y ver hijos sufriendo, ajenos, me duele también y me toca atender primeros auxilios psicológicos a un niño. A ver, ¿los va a realizar? No, ¿sí? Porque no va a estar en la competencia y no va a estar enfocado en su parámetro psicológico de intervención, ¿vale? Entonces, es importante tener presente eso, respetar las decisiones del afectado de recibir o no el apoyo. Esto es muy importante. Muchas veces queremos forzar lo que no tiene que ser forzado. Si la persona no quiere recibir la ayuda, no se encuentra en capacidad de escuchar, no nos va a escuchar, pues no fuerce el proceso, simplemente retírese. Una de las cuestiones también importantes es no entrar a hacer un contacto físico directo, ¿sí? Que también a veces puede llegar a ser un error inconsciente, ¿sí? Reconocer la particularidad de cada caso, esto es importante. Para la persona no es lo mismo, a pesar de que sea el mismo factor, y aquí coloco un ejemplo, si a usted se le cae, no sé, algo que le guste comer al suelo, usted se siente mal, pero eso mismo que a usted le agrada, a otra persona también le pasa lo mismo, se le cae al suelo y no siente el mismo nivel de dificultad que usted está sintiendo. Entonces, siempre tengan presente que a pesar de que es un mismo factor o fenómeno que genera un problema, todas las personas lo van a tomar desde una perspectiva diferente y para algunos va a tener más carga o más impacto, eso o no. Y ahí es donde vienen las circunstancias de que uno tenga buenas estrategias de afrontamiento, tanto nosotros que somos los rescatistas que vamos a intervenir a personas que están en un aspecto ya de vulnerabilidad para poder tener una confrontación y un parámetro resiliente de trabajo, ¿sí? Y en esa medida, pues tampoco nosotros llegar a ser cotransferidos con esa carga emocional y tener problemas a futuro, ¿sí? Entonces es importante ese parámetro también, tener en cuenta esa regla. Reconocer la particularidad de caso, evaluar la necesidad de remitir. ¿Es importante remitir? Sí. Por eso les hablaba hace un momento de que ya existen equipos interventivos a nivel Latinoamérica en diferentes entidades que conformen para la atención del ámbito prehospitalario. Recuerden que lo que llamamos siglas APH, atención prehospitalaria, eso es un mundo y un universo enorme donde existe una constelación de muchas disciplinas, muchos enfoques y demás de trabajo. Ya existen también procesos de equipos interventivos psicosociales por los cuales van y son conformados, pues, básico por enfermeros, por médicos, obviamente psicólogos, psicólogos clínicos y especialistas en el área de clínica, neuropsicólogos, inclusive, pues, el equipo puede ser lo más grande y ramificado en especialidades o puede ser lo más compacto, pero el enfoque es que ese equipo es el encargado de recepcionar todo este tipo de circunstancias y personas, porque esto también, como hablamos de un triage, hablamos de una base piramidal donde los PAP lo brindan la primera respuesta de personas
del círculo social donde estamos, del impacto donde sucede la emergencia, llegan otro equipo a apoyar, los rescatistas pues dan otro apoyo orientativo al parámetro y de ahí se empiezan a delegar ya los casos que son más agudos o críticos a los hospitales, entidades, Medevac, los TSVAC o los aspectos de carpas o unidades móviles de áreas de concentración de víctimas o demás, bueno, depende cómo tengan organizado la estructura orgánica y el cuerpo interventivo y el proceso como tal, como hayan ramificado también los parámetros de sistemas de comando incidente y demás, tener presente que esa persona pues debe tener una atención mucho más especializada, donde puede tener un psiquiatra, la valoración, un psicólogo clínico, obviamente. Llegado el caso, una crisis muy extrema, pues la aplicación de sedación y aspectos farmacológicos, su remisión a una entidad pues especializada donde tenga un foco de protección y demás circunstancias por las cuales podamos dar o velar por el factor protectivo de esta persona y de la vida y la integridad de esta persona, ¿vale? Es mejor errar por exceso que por defecto, y esto es importante tenerlo presente, porque muchas veces nos quedamos cortos en hacer estas circunstancias y creemos que solo vuelvo y les digo escuchar y paré de contar y no va a suceder nada más. Y pues realmente no debe ser de esa forma. En el caso de niños y niñas y adolescentes, contar con aprobaciones de acudientes, esto es un parámetro que para mí es un poco difícil que llegue a suceder en la vida real. Esto pues lo dice la teoría y la cátedra como tal, pero es que a la hora del té muchas veces vamos a encontrar niños llorando porque obviamente murieron o fallecieron sus padres, solos, no sabemos ni a dónde llevarlo, ¿sí? Simplemente es sacarlo de la escena de riesgo y pues también se le debe brindar la escucha activa y la ayuda de necesidades. Entonces, en ese orden de días uno ya sabía que su necesidad es la ausencia de sus padres, lógicamente, y pues debe velarse pues por la protección básica de necesidades primarias, como lo hemos venido hablando, y la delegación a las entidades competentes que requieran el apoyo, ICF o demás. No podríamos hacer más, poniendo, por ejemplo, un hipotético caso de atención. Ahora, ¿qué hacemos y cómo lo hacemos? Porque entonces ya tenemos un poco de la teoría, entendemos la responsabilidad de esto, entendemos la importancia de esta primera fase, de esta primera parte. Entonces debemos comprender lo siguiente. Hay un protocolo que se llama protocolo ABCD. Así como en los primeros auxilios y demás, y en el campo prehospitalario hablan del XCABD o el CABD. Bueno, hay varias mnemotecnias y siglas, depende de cada escuela o perfilamiento como lo quieran trabajar. Lo mismo sucede acá en el ámbito de la psicología y uno de los parámetros más básicos es este, el ABCD. Así, ese abecedario mnemotécnico en el mundo prehospitalario creo que es universal casi para todos los procesos, médicos o psicológicos. Y el A pues, es el aspecto de escucha activa, que es lo que venimos hablando y la importancia de ahí y el parámetro inicial de entender las cuestiones claves de qué necesita esta persona, por qué está en crisis, qué es lo que requiere para que su crisis deje de suceder, ¿sí? La B, que es el breathing o ventilación, y este aspecto de ventilación es un parámetro importante con la finalidad de comprender que dentro de la ventilación, una de las cuestiones más básicas, sin llegar a ser psicoterapia o intervenciones como tal de manera avanzada, sino que son parámetros básicos, es respirar. Si nosotros no sabemos respirar, estamos fallando en todo, ¿sí? Inclusive para poder hacer acciones operativas físicas eficientes. ¿Por qué? Pues gracias a Dios todavía es gratis respirar, ¿sí? Por el COVID casi que no, pero no respiramos. Todo el tiempo estamos haciendo un acto punitivo y una mecánica respiratoria mal. Y esto que llamamos órgano blanco en nuestro cerebro requiere respirar, requiere oxigenación. En última, la importancia de la oxigenación regula muchos parámetros y no voy a entrar en detalles porque se nos iría por otra vertiente el proceso de la química cerebral para el ámbito emocional, ¿sí? Y si nosotros no sabemos respirar, no vamos a controlar y a regular emociones. ¿Y qué es lo que tiene desregulado en última instancia? Pues la persona. Vuelvo y lo digo, lo cognitivo, lo motor, que es lo físico, todo el comportamiento, el pensamiento, que es lo cognitivo, y lo fisiológico desregulado. Entonces, su corazón agitado, sudoración, el llanto, palidez de sus manos, tiemblan sus manos, tartamudea, empieza a hacer estos famosos boqueos de y se ahoga y no puede hablar. Entonces, ¿cómo me va a comunicar?
¿cómo voy a entender yo la primera letra, que es la escucha activa, de entender sus necesidades? Pues debo empezar a regular a esta persona. Una estrategia fácil de hacer eso es decirle a la persona, escúchame, mírame, tranquilo, vamos a poner las manos aquí, acá en el tórax, como las famosas alitas de gallina, vamos, mueves tus brazos, vamos, trata de respirar, por favor, pásale un pañuelo para que se limpie, no le vayas a dar agua porque pues puedes incurrir a atorar a la persona, simplemente déjala que empiece a regular. Si esta persona no se regula, déjela también que llore. Llorar es un mecanismo de defensa básico y primario por el cual el cuerpo también se regula a nivel emocional, inclusive riéndose, ¿sí? Son dos formas básicas. Las emociones, como entendemos, son emociones primarias y emociones secundarias, y las secundarias es lo subjetivo que le ponemos a las primarias. Acuérdense de la película Intensamente, de las emociones básicas, ira, tristeza y demás. En ellas tenemos presente que son intuitivas, son primitivas y son importantes, pero debemos regularlas. Y una forma básica de regular es respirando, ¿sí? También pues les voy a explicar una pequeña estrategia de respiración con la finalidad de que también la apliquen diariamente en su vida, y esto les va a permitir tener un control emocional y una regulación emocional mucho más factible, y su química cerebral va a cambiar mucho mejor. Una vez la persona, a través del aspecto ventilatorio muy básico, que es tomar aire por la nariz, muy suavemente por la boca, en lo posible, si esta persona lo logra, vamos a entrar a la siguiente fase de la letra, que es la letra C, categorización de necesidades. Son necesidades básicas: comer, dormir, vestir, agua, hambre, frío. ¿Qué es? ¿Sí? Son necesidades de refuerzo social. Estoy mal afectivamente, emocionalmente, tengo dificultades para expresar lo que acabo de ver, me cuesta dormir. ¿Qué es? ¿Sí? Usted empieza a categorizar qué es la prioridad de esta persona y tome registro si puede. Si tiene una buena retentiva mental, pues genial, después toma el registro y lo entrega, ¿sí? Y lo más importante, estas dos últimas letras, ¿sí? Lo que es la D y la E, la D es de derivación de red de soporte. ¿A qué se refiere esto con red de soporte? Se refiere a que la red de soporte es toda entidad más profesional que está con mayor competencia que uno, es decir, los demás profesionales. Si hay ese equipo disciplinario psicosocial activado, está dentro, incito, del campo de la emergencia, pues enviarlo allá, que sería lo más básico posible. No lo hay, pues buscar la entidad que esté allá que pueda apoyar a esta persona. O en su defecto, la atención más básica que hay es la de la red social del mismo círculo y apoyo de las mismas personas. ¿Por qué? Realmente el afrontamiento y la resiliencia post-emergencia o durante la emergencia, cuando ya termina de bajar la parte crítica de la emergencia, muchas de las personas lo que hacen es particularmente afrontar y empezar a hacer núcleos sociales de apoyo en sus mismos pares dentro del área pues, de supervivientes o demás, dentro del impacto del escenario de lo que haya ocurrido, ¿sí? Entonces hay que derivarlo a esa red, ¿sí? O ya de la parte profesional o ya de la parte social, como competan en primera instancia. Y por último, psicoeducación, y esto es lo más importante, a pesar de ser lo último, que la letra E. La E está enfatizada al aspecto de psicoeducación. Este protocolo pues es un protocolo muy básico, vuelvo les digo, pues tanto los profesionales o no profesionales lo pueden utilizar, pero pues en el ámbito profesional hablamos de otros dos protocolos, que es protocolo acercarme o protocolo cuidarme, que tienen etapas parecidas, pero pues tienen unas vertientes mucho más profundizadas para trabajar. Entonces, la psicoeducación es importante. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues darle un énfasis a la persona de que, mire, todo lo que ya vamos a ver en la segunda fase, que usted puede llegar a tener cognitiva, en pensamiento, en comportamiento y su cuerpo, por el momento, durante estas primeras 6 semanas como máximo, es normal. Déjelo pasar, no se enfoque en ello, permítalo pasar, porque es normal, es la sensación del cuerpo, la cuestión que está desregulada, que se está volviendo a reajustar, ¿sí? Entonces no se asuste por lo que ya vamos a ver, que son cuestiones psicosomáticas que puede tener esta persona. Entonces vamos a dar una pequeña orientación. Cosas básicas, como les decía al principio, usted le puede dar diarrea y usted no tenía diarrea, usted le puede dar bajones de todo lo que es glucosa, ¿sí? Entonces empieza a tener mareos que usted nunca sufría, va a tener trastornos del sueño, va a tener dificultades o necesidades de ansiedad de estar comiendo, ¿sí?
o no quiere comer absolutamente nada y usted tiene un apetito súper feroz siempre y nunca come ahora. Eso es normal, ¿sí? Es normal post-emergencia y durante la emergencia, ¿sí? Y no le va a pasar solo a quienes son víctimas, sino a nosotros también nos puede llegar a suceder, ¿sí? Entonces, es tener presente estos parámetros. Ahora pasamos al siguiente proceso para ir cerrando en esta primera parte, y es lo siguiente. ¿Cuándo no hacer primeros auxilios psicológicos y derivar de inmediato a la atención primaria? Es decir, como les comentaba, es una pirámide, vamos a imaginarnos una pirámide, y esa pirámide está a la base, que es todo el personal interviniente in situ durante la emergencia, las primeras 72 horas como máximo, que es la sociedad como tal, los primeros equipos de respuesta y demás. Seguimos a una segunda base de pirámide, que es el equipo de apoyo intersectorial y psicosocial dentro del sector, que ahí lo conforman pues ya profesionales del área de la salud mental, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y demás, ¿sí? Enfermeros, médicos, ¿sí? Y la última fase o la última punta de esa pirámide, que es donde tenemos ya las instancias o entes estructurales físicos correspondientes a una derivación de atención primaria o avanzada, depende de qué tan grave pues haya sido el impacto o el daño psicológico causado por esa persona. Porque recuerden que en medio de una emergencia usted no va a discriminar si esta persona tiene antecedentes psiquiátricos, si esta persona tiene antecedentes psicológicos, no, todos están por igual. Y la experticia suya a la hora de dar los primeros auxilios psicológicos y de los profesionales a los cuales les derivan este tipo de personas por medio de los triajes psicológicos va a determinar qué va a suceder, porque pues también entendemos que a nivel cultural todavía necesitamos hacer más hincapié en el aspecto preventivo, y pues nadie va a salir con su maleta de emergencias y con sus papeles, muchos ni la cédula van a cargar en ese momento, van a quedar muchas personas NN, van a desaparecer. Bueno, es un caos y es una crisis total lo que puede llegar a suceder. Entonces, no vamos a tener un antecedente previo de qué es lo que me viene a las manos, sino vamos a trabajar es durante qué es lo que tengo y qué es lo que observo en el momento. Y en ese orden de ideas, pues tengo que tratar de mirar esa experticia de habilidad, qué es lo que sucede. Entonces, ¿cuándo no hacer primeros auxilios? Pues ideación suicida inminente, que usted lo vea, nada, llame al equipo psicosocial que esté en ese momento. Se sale de su control, no puede dar primeros auxilios, eso requiere un proceso más interventivo, profesional. Riesgo de agresión a terceros, usted no va a permitir que su integridad física pues sea vulnerada, porque sí, entonces necesita un equipo de apoyo, ¿sí? Sin reacción a estímulos, esos famosos estados que llaman, es que está en shock, es que está en estado catatónico, es que entró en crisis y está así como todo quieto, no responde a nada, lo tocan, lo peñiscan, no, nada, para donde lo muevan, va, ¿sí? Porque esos momentos pasan con varias personas por el alto impacto de lo que han visto, ¿sí? Ideas desajustadas a la realidad, entonces empieza a derivar todo lo que llevamos, todas las tres esferas, tiempo, espacio, persona, no coordina, nada, delegue de una vez, ¿sí? Crisis de pánico grave, y en este aspecto entonces esa persona que uno trata de ayudar para que respire, para que se controle, para que me cuente las necesidades, si no puede, delegue, se sale de los primeros auxilios psicológicos, ¿vale? Paciente con trastornos psiquiátricos descompensados, ¿sí? No estamos en centros que también personas que estén dentro de la situación de emergencia tengan también sus antecedentes psiquiátricos, que era lo que les comentaba ahora. Los desconocemos, pero pues pueden ser muy evidentes, ¿sí? Pacientes con trastornos psiquiátricos sin medicación, ¿sí? No se tomó su medicamento, lleva 3 días sin tomarse el medicamento por la situación del desastre de emergencia, ¿cómo cree que va a reaccionar esa persona? Entonces, no va a servir de nada los primeros auxilios psicológicos como tal, ¿sí? Y por eso les comentaba que los primeros auxilios psicológicos me quedan muy cortos. Entonces, hasta aquí es la primera fase para que entendamos un poco a gran gruesor qué son los primeros auxilios psicológicos. Y de pronto se preguntan, bueno, ¿por qué me habla primeros auxilios psicológicos? El nombre y el título de la conferencia es otro, que son estrategias preventivas, y pues tiene mucho que ver, porque si no entendemos cuestiones básicas como estas, ¿cómo vamos a querer ayudar a nuestros propios compañeros? ¿Cómo vamos a querer tratar de cuidarnos a nosotros mismos? Entonces, por eso es el énfasis de 2 momentos. El primero que acabamos de vivir, que es entender un poco a gran gruesor, ¿sí? Porque esto tiene una dimensión mucho más de profundidad, esto tiene que entrenarse a través de juegos de roles, tiene que hacerse prácticas de esto mismo, no es solamente que vimos en la teoría, entonces ya mañana soy experto y a todo el mundo le doy primeros auxilios psicológicos, no, así no funciona la cosa, ¿sí? Entonces, es importante
comprender un poco esto para nosotros tener un foco preventivo para nosotros mismos. Y así vamos a entrar a esta segunda fase donde vamos a hablar sobre las reacciones inmediatas tras sucesos críticos, ¿sí? Como les venía hablando, están las circunstancias de área fisiológica, están las circunstancias de área cognitiva y están las circunstancias de área emocional. Todos esos tres pilares, como ser humano, a nosotros se nos pueden ver afectados, ¿sí? A veces pueden ser todos de una vez, como otras veces la vertiente va más para una parte, ¿sí? Que para otra, ¿sí? A veces puede ser más una circunstancia que otra, ¿vale? De los ejes que les estoy comentando. En el área fisiológica, ¿qué podemos llegar a encontrar? Que es lo que les decía, que en su momento es aceptado como normal por la situación del impacto y el calibre de la emergencia tan grande, pero a transcurrir el tiempo, si esto se sostiene, ya no es normal, ¿sí? ¿Cómo pueden ser? Opresiones en el pecho, entonces dolor incapacitante, noto como que algo me oprime y no tiene nada, sino que realmente está sentado y siente esa sensación, taquicardias espontáneamente, ¿sí? Y está sentado, ¿sí? Tensiones musculares, no, es que estoy como estresado, me duele aquí el cuello y demás, ya, es la circunstancia de la situación, ¿sí? Sequedad de boca, dolor de cabeza, debido a tensiones musculares y sucesos pues, de alto impacto, ruidos, bulla, bueno, demás cosas. Sudoración excesivas, alteraciones gastrointestinales, lo que les decía, muchas personas en las primeras horas van a tener por el impulso y el subidón de adrenalina tan fuerte, ganas de vomitar, algunos vomitan, náuseas, otros les da dolores estomacales espontáneos, diarrea, inclusive es lo más común y sobre todo en niños es lo más evidente por el tema del alto impacto de su alteración fisiológica y que otra vez se va a volver a regular, ¿sí? Visiones borrosas de algunas personas tienen, hormigueo o entumecimiento en miembros superiores, en miembros inferiores, pesadez de las extremidades como tal, dificultades obviamente en el sueño, dificultades en el tema de la apetancia o el apetito, ¿sí? A nivel cognitivo, a gran gruesor que podemos llegar a tener bloqueos, y estos bloqueos son dificultades para reaccionar a los procesos. Entonces está haciendo algo, en un momento quedó así como congelado, y todo el mundo dice, hey, 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 y hasta que no lo tocan, como que no reacciona, ¿sí? Eso puede llegar a suceder, nos puede llegar a suceder a nosotros. Si le sucede a las personas que son víctimas, a nosotros que también somos primeros seres humanos, pues también nos puede llegar a suceder. Entonces, dificultades para tomar decisiones, ¿sí? ¿A quién no le ha pasado de pronto en algún curso donde llega el instructor y los tiga demasiado? Usted ya dice, ¿ahora qué hago? No, me rindo, no sé qué hacer. Entonces, si ha sentido esa sensación, multiplícala por 10 en el ámbito real frente a tomar decisiones, frente a una vida, frente a un acto y una maniobra de rescate, frente a procedimientos o aspectos procedimentales intervenidos hospitalariamente en ámbito médico y demás. Entonces va a haber dificultades en eso. Desorientación, esta es una de las cuestiones pues, que más sucede mucho más en víctimas que en los propios voluntarios, pero llega a suceder. Usted se le olvida qué día es hoy, a qué horas llegó, a qué horas se fue. Usted se le olvida que ya pasaron más de 12 horas y usted ha trabajado durante esas 12 horas, ¿sí? Entonces, psicológicamente usted se va a desregular cognitivamente, ¿sí? Reexperimentación de los sucesos. Entonces, usted está ya en el campamento, en el área de descanso, y pues trata de cerrar sus ojos y de un momento a otro pega el brinco y se altera y mira y cae en cuenta que pues está en una zona segura y no está pasando nada, ¿sí? Eso le puede llegar a suceder. Y posteriormente eso también le puede llegar a suceder después de 72 horas, 6, 3, 4 meses. Puede llegar a suceder ese tipo de cosas. Entonces, a ese tiempo ya más largo, uno ya dice, bueno, aquí ya hay que mirar, hay que acudir a un profesional de la salud para mirar qué estoy teniendo. Porque pues muchas veces vamos a tener el síndrome de cuidador quemado, vamos a tener el síndrome del área de voluntariado agotado, ¿sí? Vamos a tener TPT, trastornos por estrés postraumático, burnout, vamos a tener una serie de circunstancias patológicas a nivel de salud mental que pueden que sí se desencadenen, como pueden que no. Depende de qué, de los factores protectivos que tenga cada persona. Cada uno de ustedes es una persona única que tiene unas estrategias únicas. Yo voy a tratar de hablar algunas en general y puede que estas todas le funcionen a una persona, como puede que solo algunas, ahorita al finalizar, le funcionen a unas personas o tengan otras más a nivel propositivo, ¿vale? Desorientación, como llamamos, reexperimentación de los sucesos y síndrome del superviviente o el síndrome como tal. En esto que hace hincapié,
pues hace la referencia con los procesos de idea de que todo pues debería haberse hecho, de que todo pudo haber sido mi culpa porque no lo logré. Entonces empieza una revictimización del propio voluntariado por haber fracasado de pronto en una operación o en un trabajo, y pues realmente tenemos que entender que solo somos un instrumento para poder dar lo mejor por otra vida humana. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Prepararnos, reentrenarnos, entrenarnos y constantemente estas habilidades tenerlas muy claras en todos los parámetros en los cuales cada quien tenga su habilidad y especialidad y dominios y experticia para pues no llegar a incurrir a esto, que es lo que generalmente a veces sucede post emergencia como tal. Ya no se recomiendan hacer los famosos debriefing o debriefing, que quiere decir eso, pues era recoger al grupo de rescatistas post emergencia y que cada quien volviera a hablar, pues, qué fue lo que vio, qué fue lo que más le impactó, porque se encuentra científicamente que esto genera más daño psicológico a futuro y es como revertir esa herida que su mente propia, por sus propios mecanismos, quiere confrontar y continuar usted con su ciclo de desarrollo de vida normal, con lo que usted venía haciendo antes de lo que sucedió, y eso pues genera más trauma o más daño. Entonces, ya no se realizan ese tipo de acciones desde el área de la salud psicológica posterior a ni durante, cuando estén descansando, sino que se buscan son estrategias dispersivas o de diseminación del aspecto cognitivo para que esto esté mejorando, ¿vale? Y ya pues vamos a ver algunas que son muy básicas, ¿vale? Seguimos a nivel cognitivo. Recuerden pues que el aspecto sensorial y motor de la mente es muy amplio y es una de las estrategias más importantes a aprender a respirar. Ideas de culpa van a suceder, desrealización de la situación, entonces ya como todo se muere, entonces ya me da igual, ya no hago todo, para qué lo hago, si igual se van a morir, eso pasa, ¿sí? Eso pasa en muchas perspectivas, es lo que algunos llaman esa desesperanza frente a las circunstancias. Despersonalización sucede bastante, amnesia disociativa, y fíjense que todo esto le va a suceder a las personas que son impactadas por la emergencia, pero es que ustedes tampoco no son exentos a que también sean impactados directa o indirectamente en las circunstancias. Pensamientos de vulnerabilidad también suceden, ideas de culpa como ya lo había repetido. Área motora, paralización, agitación, llanto, temblores, hetero o autoagresiones que a veces suceden de manera, pues no me gusta usar mucho este término por el enfoque, pero pues suceden inconscientemente. Entonces usted está quieto y le da como por hacer esto, y usted habla y está en su proceso, pero está todo el día haciendo esto. Entonces se está rascando y usted siente que a través de ese dolor y ya tiene una herida, usted se está regulando y usted no se está dando cuenta de ese parámetro. O empieza a coger cosas en la mano y a manipular y se las quitan y se alteran, ¿sí? Entonces suceden ese tipo de situaciones, autoagresión o agresión hacia otros. Eso llega a suceder, ¿sí? Y en el área emocional, pues tenemos dos grandes focos, aunque se dividen en parámetros mucho más grandes, que es la negación y la desesperación, ¿sí? Reacciones emocionales caracterizadas por las sensaciones y parámetros que generan un agobio dentro de la persona, y pues generalmente son mecanismos de defensa personal del cuerpo y del área cognitiva que se liga a la parte emocional, ¿sí? Donde, por ejemplo, vamos a negar el suceso muchas veces. No, eso no pasó, esa persona no se murió, sobre todo pasa con las personas que tienen víctimas, entonces, como tal de la situación, y va a generar esa disonancia de sé que eso es real, pero no lo quiero aceptar, ¿sí? Entonces, eso sí sucede constante y eso va a desajustar las otras áreas. Para que de pronto ninguna de estas cosas nos llegue a suceder y vayamos, atendemos, hacemos todo, volvemos a nuestra casa y seguimos con nuestras vidas sin ningún problema, debemos durante las circunstancias de emergencia, en los periodos que tengamos de descanso, acudir a estas estrategias, y estas son las siguientes. Tiempos de descanso prudentes son necesarios. Tener un artículo que permita no dejar la emoción caer. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, yo tengo, no sé, por poner un ejemplo, la foto de mi familia guardadita, mi relicario, qué sé yo, ¿sí? Un juguete de, no sé, tengo mi familia, lo que más mueve emocionalmente mi motor, por poner un ejemplo, son mis hijos, entonces llevo ese pequeño detalle, ¿sí? O lo cargo conmigo, o lo tengo allá en mi zona de mi campamento, o en un área cuando esté descansando, pues conectarme con eso me va a permitir confrontar y continuar tener esa parte emocional con la cual vine a querer ayudar, no decaiga de pronto por las frustraciones o fracasos durante los parámetros operacionales y demás, ¿sí? Llamar,
si se puede en ese momento, porque no sabemos cómo sea y qué tipo de emergencia sea. En estos momentos, pues nos convoca el tema del volcán, pues también van a fallar comunicaciones y demás, pero cuando podamos comunicarnos es importante. Fotografías familiares, por eso lo colocaba acá, amuletos, etcétera. Contar con medios musicales propios para relajarse, esto es importante. Hoy en día pues todo se hace en un celular y pues ya antiguamente uno decía cargo el MP4 y bueno y demás. Pero pues si usted tiene una buena estrategia, porque pronto se les carga el celular, pues cargue aparte, como dice, su playlist, sus circunstancias emotivas, extrínsecas, que le permitan regularse a la hora de descansar. Entonces usted va a regularse y va a despejar su mente a través, por ejemplo, de una estrategia que es la música, ¿sí? Una cuestión tan básica como esa, ¿sí? Cuestiones o acciones que llegan a promover que la resiliencia, el confrontamiento de la situación sea más aceptada y que tratemos que la curva de vida, como la llevamos antes, se logre, entre comillas, normalizar, es el juego también, ¿sí? Entonces, a veces un simple balón dentro de una móvil, sacar ese balón cuando el equipo está estresado, funciona, ¿sí? Son cosas muy simples, se ven muy simples, pero que tienen un impacto de dispersión en el ámbito mental para relajar, regular, ¿sí? Estrategias de escritura para liberación de tensión, para las personas que de pronto lo que es el contacto, la agitación motora no es mucho el fuerte de ellos, pero sí escribir les permite decantar ese proceso. Entonces no es solo llevar como un diario como tal detallado de qué pasó, sino realmente que usted pueda liberar todos esos pensamientos y pues es algo muy personal que usted puede tener, ¿sí? Estrategias personales de regulación y afrontamiento emocional que usted mismo conozca y usted se conozca a usted mismo y sepa que le funcionan, ¿sí? Si nada de lo que hemos hablado acá funciona, pero usted sabe que hay otra estrategia que le sea viable y lo regule a usted en sus tres ejes, conductual, emocional y en pensamientos, pues ejecútelo y téngalo consigo, ¿sí? Para continuar con el afrontamiento del proceso. Reforzamientos primarios, y aquí hablo, cuando hablo de reforzamientos primarios, es todas las necesidades primarias de un ser humano. Entre esas, la cuestión que es casi que transversal para cualquier ser vivo es la comida, ¿sí? Y uno de esos parámetros, uno de los más apetitivos es el dulce, ¿sí? Entonces, tenga su bolsita, no sé, de supercocos, de bombones, de gomitas, de lo que a usted le guste, ¿sí? Y cuando usted se sienta con ese bajón emocional, con ese estrés, tómese el momento para comerse ese dulce, tómese el momento para disfrutarlo, ¿sí? Obviamente, pues en el área del descanso, no, ay, estoy estresado, estamos en pleno operativo, espérame, como el dulce, no, ¿sí? Tómense esos espacios, ¿sí? Y lo más importante a lo que los invito es empiecen a empezar a entenderse ustedes mismos y a reconocerse. Y la estrategia más grande que es transversal a todo esto que les quiero dar, que es respirar. ¿Cómo vamos a respirar? Miren, si ustedes lo hacen, créanme que van a tener cambios propositivos que no se van a ver de inmediato, pero que sí sienten algo cambia, algo es diferente y siento algo positivo en mí. Y es muy sencillo. Van a tratar de por un minuto, ¿sí? Son las 7:47, nos hemos pasado unos minuticos, pero por un minuto van a tratar de tomar aire fuertemente por la nariz y van a botarlo suavemente por la boca. Entonces toman aire, sientan que se llenan esos pulmones. Si quieren pueden hacerlo en este momento. Toman aire fuertemente por la nariz, lo botan muy suavemente por la boca, ¿sí? Eso lo van a hacer, esa mecánica respiratoria, las veces que sea necesaria durante un minuto. Pero para que esto tenga eficiencia a nivel fisiológico dentro del cuerpo debe hacerse mínimo un minuto en la mañana, un minuto en la tarde y un minuto en la noche. Esto es lo que algunos llaman mindfulness, respiración consciente, pero realmente no es eso, eso es otro foco, realmente esto es respirar, pare de contar, esto se llama respirar y es gratis y lo pueden hacer cuantas veces sean necesarias, ¿sí? Pero para empezarlo a tomar como un hábito y a tener una estrategia más nueva y propositiva de regulación, respire un minutico de su tiempo en la mañana, un minutico en la tarde, un minutico en la noche. Da cuenta que es como el medicamento que usted se tiene que tomar en los horarios muy puntual. Y es un medicamento gratis y que no hace daño, ¿sí? Tal vez sea pues que el aire esté contaminado además, ¿no? Pero de resto no es nocivo para nadie, casi para nadie. Porque usted no se va a hiperventilar, usted se va a relajar, ¿vale? Cuando usted domine esto, que lo debe hacer por mínimo 7 días en la mañana, en la tarde, en la noche, muy juicioso. O sea, empezamos hoy jueves 13, terminarán el otro jueves y son muy juiciosos y lo empiezan a aplicar desde hoy. Usted va a notar cambios en todo su proceso comportamental, cognitivo, regulación y demás, ¿sí? Y a eso súmele aspectos de relajación muscular.
¿Qué pasa? Cuando usted está empezando con esto, muchas veces mientras hace la técnica en un minuto, se va a desconcentrar, van a llegar pensamientos disruptivos, usted de pronto se arma primero media película en la cabeza de Netflix antes que realmente haga el ejercicio, es normal, pero deje pasar todos esos pensamientos, deje de prestarle el foco de atención a esos estímulos externos y concéntrense en cómo su aire entra por su nariz, se inflan, se hinchan sus pulmones y ese aspecto básico que hacemos de inhalar y exhalar constantemente, pero que no le prestamos atención y no lo hacemos realmente de una manera consciente. Si ustedes hacen esto, créanme que van a tener cambios propositivos, no negativos, en sus ejes de vida, en sus básicas primarias de acciones neuronales químicas, cortisol, adrenalina, serotoninas, endorfinas, demás, y todo lo que es neurotransmisores como tal, ¿sí? Es la forma más fácil de empezar a regular y a cambiar esa química que está baja para un aspecto depresivo o ansioso y ponerla de una manera propositiva sin llegar a acudir en primera instancia de insofacto de manera directa a algo farmacológico, ¿vale? Conózcase a usted mismo, tenga presente cuáles son sus alcances, cuáles son sus debilidades, hasta dónde usted puede ser competente para afrontar el duelo, la circunstancia de llanto, de dolor de otra persona. Aprenda a tener a la mano estos tipos de estrategias pequeñas que están acá para que el día que usted sea desplegado en una emergencia y usted se sienta cargado y necesite regularse, tenga estrategias que le permitan volver a estar bien hasta ese momento y volver a continuar, ¿vale? Eso es todo lo que quería multiplicar en el momento para ustedes. No tengo por el momento nada más que hablar. No sé si mi mayor quiera tomar la palabra, de pronto haya algunas pequeñas, dos, tres preguntas que se puedan tratar de responder. Y muchas gracias, les agradezco al personal que pues ha podido permitirme que me escuche. Vale, ¿alguna pregunta de pronto que quede, alguna duda o demás? Si alguno quiere levantar la mano para realizar alguna pregunta, este es el espacio. Santi Moreno, le voy a dar espacio para que puedan hablar. Un momento, por favor. Listo, Gustavo, hable, por favor. Muy buenas noches para todos los compañeros de charla. Quiero comentarte algo. Hay una situación de lo que llama el desenchufe o disloque que hace el PMU cuando sale uno del punto de impacto. La pregunta mía es, de pronto, tengo una duda. Dícese que en PAP, cuando uno sale chocado por el acto de impacto,